Muy bien. Bueno, primero que nada agradecer, Gonzalo Dupont a vos, muchas gracias. Estimados rotarios, muchísimas gracias. Es un altísimo honor estar entre tantas personalidades, entre gente tan distinguida, tan destacada. Y me tiraron con un tema, me podían haber pedido otro tema un poquito menos escuecente, pero nada menos que aborto. Bueno, les pido eso sí que sean bastante indulgentes porque es un tema donde es muy difícil aunar posiciones y llegar a consensos, o por lo menos a un mínimo de entendimiento donde hay posiciones realmente muy válidas, pero a su vez muy radicalizadas muchas veces. Es un tema de posturas muy contrapuestas, de tipo filosófico, ideológico, político, religioso, y que llevadas al extremo serían impuestas de forma autoritaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente que sostiene distintas morales, tiene morales diferentes respecto a este tema, y bueno, trata de imponer su posición. Y hay que tolerar las morales diferentes, hay que tolerarlas. Si no las toleramos no alcanzamos consensos. En la misma sociedad conviven grupos para los cuales una cosa es buena y otra es mala, y otros grupos para los cuales una cosa es mala y otra cosa es buena. Y ni que hablar en este tema del aborto, ¿verdad? Cada uno tiene una posición muy digna y muy propia y muy aferrada. Les propongo entonces un análisis de esta problemática del aborto despojándonos en lo posible de prejuicios y no verlo como un derecho a abortar o no abortar. Y en ese caso sería más, hasta me he cuestionado si no debería estar hablando acá una mujer, porque las que abortan son mujeres. Pero no, veámoslo no como un derecho, sino como una situación de conflicto, más que de puja de derechos, entre derecho al propio cuerpo, derecho al concebido, derecho al concebido a vivir, derecho al propio cuerpo a decidir. Veámoslo más como una situación de conflicto. Y no empantanémonos en una discusión filosófica inconducente relacionada con el origen potencial de la vida. Más que del origen potencial de la vida, el origen de la persona. Yo estoy seguro que no nos pondríamos totalmente de acuerdo, desde los que dicen que es desde el momento de la concepción, a los que dicen que es en el momento de la anidación en el útero, desde los que dicen que es cuando se desarrolla el cerebro, la corteza cerebral, a partir de los 3 meses de concebido, etcétera, etcétera. Así, o los que dicen que es después de nacido, y de nacido vivo y viable 24 horas, como dice el Código Civil, etcétera. Entonces me permito plantear el aborto no como un tema de derecho de las mujeres, postura además feminista que no comparto, sino un tema de morales, un tema de conflictos. A su vez, lo vemos sin olvidar los principios fundacionales de la profesión médica, como el respeto a la integridad y a la dignidad de la paciente, a la reivindicación del secreto médico y obviamente la defensa de la vida, incluyendo la vida del concebido. Es decir, se me plantea aquí la cuestión de estar en contra del aborto, pero no siempre estar a favor de su penalización siempre y en cualquier circunstancia. Llegar a comprender que son mujeres a veces muy jóvenes, en situaciones muy especiales, a veces desesperadas, decididas a solucionar un tremendo conflicto, ese conflicto que porta esa particular situación de ese estatus de unidad y dualidad. Ya no es una sola persona, que es una persona dual. Propongo entonces ver el aborto alejándonos de la frecuente hipocresía reinante. ¿Cómo lo definiríamos? Como la muerte del producto de la concepción ligada con íntima relación de causa a efecto a la interrupción voluntaria del embarazo antes de haber llegado al término fisiológico. El aborto provocado, cuando es en situación de clandestinidad,
y aún con la despenalización puede seguir existiendo cierta cuantía de abortos clandestinos, se provoca muchas veces sin las mínimas condiciones de asepsia, o es realizado por personal no calificado, o ambas situaciones juntas, lo que se traduce por el concepto de aborto provocado en condiciones de riesgo, y los médicos a esto le ha preocupado mucho porque esto era lo que había llevado a la mortalidad materna o a las graves o gravísimas lesiones en las gestantes. Cualquier cosa que mataba al feto podía matar a su vez a la madre, como decía Kate Simpson, aunque ahora con el aborto farmacológico a través de nuevas sustancias esto ya no es tan así. Igual incluso frente a la muerte suicida inesperada de una joven que nos llegaba a la morgue judicial, nos fijábamos siempre si no estaba embarazada. Quiero decir con este ejemplo el tremendo conflicto que llevaba a esa joven incluso a atentar contra su propia vida. ¿Y cómo fue tratado desde el punto de vista legal? Allá por 1938 se incorporó al Código de 1934 el delito de aborto. La mujer que causaba su aborto o lo consintiera era castigada con prisión de 3 a 9 meses. El que colaborara en el aborto de una mujer con su consentimiento, con actos de participación principal o secundaria, también era castigado con 6 a 24 meses de prisión. Y ya existían lo que se llamaron atenuantes y eximentes del aborto, es decir, permisos por determinados motivos: violación, peligro de vida, causa grave de salud, angustia económica, honor. Algunos de ellos eran disminuida la pena con el consentimiento de la gestante, y otros eran incluso eximidos, como el terapéutico, o por causas graves de salud o por enfermedad grave de la madre, y por violación, esos eran eximidos. Ese era el régimen, pero ¿cuál era la realidad? ¿O cuál es la realidad? En Uruguay el aborto, a mi modo de ver, y esto es una apreciación muy personal, ya estaba despenalizado de hecho. Fíjense ustedes que el sistema no quería, por el motivo que fuera, que una mujer fuera presa. Ni la policía, ni las organizaciones, ni las mujeres, ni los jueces, y aquí hay jueces, ni nadie. ¿Por qué digo esto? Porque estaba despenalizado de hecho, porque frente a 33.000 o a 40.000 abortos anuales, delitos cometidos durante el año, 33.000 a 40.000, ¿acaso cuántas iban presas? 1, 3, 4, 5 personas al año, y solo cuando alguien moría o había lesiones graves o gravísimas. Esa era la situación de hecho. ¿Qué ocurre posteriormente? Aparece en el año 2000, a fines del año 2008, la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, 18.426, que incluía la despenalización del aborto y que fue vetada por el entonces presidente de la República, ese artículo, pero los demás artículos quedaron vigentes. Y, por ejemplo, esa ley instituye el asesoramiento para la maternidad segura, medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo. Ya definíamos lo que eran condiciones de riesgo, de asepsia o de personas no idóneas para la práctica del aborto. Sustituía esta ley con ese artículo a la ordenanza del año 2004 que hacía referencia a esta situación. Se creaba también la Comisión Asesora sobre la Interrupción de la Gestación y la Comisión Nacional para el Monitoreo y Reducción de las Muertes Maternas o de las muertes de mujeres por causa de embarazo, parto, cesárea, puerperio y aborto. Lo que sí, que se había vetado el artículo específico de la despenalización. Se fue entonces como, a mi modo de ver, como entrando en un nuevo rol del Estado. Un Estado que a través del asesoramiento de los médicos trataba de disuadir, de asesorar, de presentar vías alternativas al aborto, revertir la desesperación y la falta de apoyos de esa mujer que quería abortar, pero que llegada a su decisión, digamos así, empecinada, intransigente desde un punto de vista, pero una decisión muy propia, muy personal,
el Estado carece de poder impedir el curso de esa interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces, frente a esa realidad que lo iba a interrumpir aún a costa de su propio riesgo, si se mantenía la criminalización, la sumergíamos en el llamado mercado clandestino con todos sus riesgos. La otra opción, reconocer que el plan de vida de esa mujer era otro, prever la opción de la despenalización, atacando la mayor fuente de clandestinidad del aborto, que era justamente el estar penalizado. Obviamente que todo esto es muy discutible, pero yo lo que le quiero presentar es un poco la evolución que he visto del rol del Estado. Y entonces, por un lado estaban los que hablaban del derecho del feto como derechos independientes, y estaban las que hablaban del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y yo creo que no es una unidad independiente. No hay embrión sin útero materno, como no hay embarazo sin embrión. Es una simbiosis, madre-embrión. Y esto nos lleva a un estatus jurídico del embrión muy discutible. La mujer que aborta, más que disponer de su cuerpo, no está sola, tiene a otro ser en su interior, opta por un proyecto de vida. Por eso, más que una cuestión de derechos, es realmente un verdadero conflicto. En suma, la nueva tendencia doctrinaria es pensar en el aborto como un conflicto y no como derechos. Tal como decimos muchas veces, no hay abortos, hay mujeres que abortan. Y es el Estado el que debe asumir si lo penaliza o no a esa mujer. Si la penaliza o no, además de ya su propio sufrimiento. Obviamente que hay muchas que lo hacen por simple egoísmo, pero la mayor, por lo menos lo que a mí me llegaba desde el punto de vista como médico forense eran situaciones desesperantes. Y el Estado entonces en nuestro país asumió la despenalización. Históricamente ya en parte la había asumido con los permisos. Recuerden ustedes los permisos para la violación, el terapéutico, el honor, la angustia. Pero actualmente le agrega, además de esos motivos, un fundamento de plazos. Instituye la posibilidad, a través de esta ley, la 18.987 del 20 de octubre de 2012, la interrupción voluntaria del embarazo. Y a noviembre del 2012, es decir, el 22 de noviembre, hoy es 25, hace exactamente 2 años, la reglamentación de esa ley de hace 2 años y 2 meses, y 1 mes. Intenta entonces ser una norma al menos pragmática y que contempla, al menos eso se supone, a la mayoría de la población. Parecería que esto es así porque en junio de 2013 queda ratificada tras fracasar un intento de plebiscito para alcanzar o no un 25% del padrón electoral para someter a referéndum la ley. Eso no fue posible. Por lo tanto, aparentemente es una ley pragmática y que contemplaría a una mayoría. El aborto entonces en el Uruguay sigue siendo delito, pero es despenalizado por el artículo 2 de la ley invocada cuando esa interrupción voluntaria del embarazo se hace antes de las 12 semanas. Ya no está solo el tema de los permisos, sino el tema de los plazos, antes de las 12 semanas, y marca ciertos requisitos para ello. Requisitos que hacen, a mi modo de ver también, en una mirada crítica, hacen a que el aborto clandestino seguramente va a seguir existiendo. Porque fíjense ustedes que para hacerlo, según la ley, la mujer debe consultar a un equipo médico, ginecólogo, salud psíquica y área social en no más de 24 horas. Ese equipo informa a la mujer tiene que reflexionar en un mínimo de 5 días y si mantiene su decisión se procederá indicándole el fármaco o el aborto quirúrgico según corresponda y todo se registra en la historia clínica. Entonces, según la ley actual, repito, 18987 del 22 de octubre del 2012, en definitiva, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo un delito, porque si no se realiza de acuerdo a lo que dice la ley, es decir, realizar esa consulta con un grupo interdisciplinario, tener un periodo de reflexión
y si todo esto no ocurre dentro de un plazo de 12 meses, de 12 semanas, perdón, 12 semanas de gestación, es decir, 3 meses, sería igualmente delito. El aborto pasa a ser ilegal. El artículo 5, el 10 y el 11 de esa ley establece que las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud estarán obligadas al cumplimiento formal de esta ley, es decir, formar esos equipos, instaurar esos equipos de ginecólogo, asistente social y psicólogo o psiquiatra, etcétera, para contemplar esta voluntad de la mujer dentro de esos 3 meses de intención de voluntaria de interrupción del embarazo. Allí, ¿qué pasó? Surgen instituciones que objetan el tener, por tener en sus estatutos determinadas situaciones de ideario, por lo cual no estarían en condiciones de presentar esos equipos. Y aparece un invento muy uruguayo que es y recogido por la ley, que es la llamada objeción de ideario. Digo muy uruguayo porque yo no lo he encontrado en otros países. Objeción de ideario que presentó el Círculo Católico y algunas otras instituciones, por lo cual se les daba un plazo para solucionar el tema por esa objeción que planteaban. Y el otro tema es ya más personal, más de la ética, de la moral de cada uno, que está reconocido en todos los códigos de ética médica del mundo, que es la llamada objeción de conciencia. Y aquí volvemos a lo del inicio, cómo a veces se quiere imponer en forma autoritaria alguna solución, y se ha planteado, a mi modo de ver, también muy modesto desde el punto de vista de que la objeción de conciencia se ha querido plantear que sea solo para la maniobra. El reglamento, que hoy en día está todo esto a nivel del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el reglamento, hay varios ginecólogos que han planteado el tema, que el reglamento impone que la objeción de conciencia sea solo para la maniobra, pero que el médico esté obligado al asesoramiento, recuerdan todo aquello del asesoramiento para el aborto sin condiciones de riesgo, al asesoramiento, a decir cómo lo tiene que hacer, con quién lo tiene que hacer, a conducir a esa mujer a un equipo que le pueda practicar la maniobra, etcétera, etcétera. Eso no estaría abarcado por la objeción de conciencia. Eso está en plena discusión hoy, y nosotros en lo personal entendemos que la objeción de conciencia puede ser amplia a todo. Pero bueno, veremos qué resuelve el TCA. Está cuestionando, hay una lista importante de ginecólogos que están cuestionando cómo se ha reglamentado la objeción de conciencia. Yo soy partidario en lo personal de una objeción de conciencia amplia, ¿no? Sin llegar al desacato ciudadano, pero sí una objeción de conciencia amplia, o a la desobediencia ciudadana. Ese artículo, el 375 del 2012, justamente de noviembre del 2012, habla y confirma y hace hincapié, releva a un grado de importancia interesante lo que ya habíamos dicho al inicio de los pilares del ejercicio de la medicina, como son la confidencialidad, el consentimiento informado, el respeto a la autonomía de la voluntad de la paciente, y como en espejo, como derecho, como parte de la disiología médica, porque los médicos estamos muy sometidos a la deontología y prácticamente se nos ha retaseado mucho la disiología, es decir, la ciencia de los derechos del médico. Pero como parte de la disiología y de los derechos del médico, la llamada objeción de conciencia, un derecho médico muy importante. Y bueno, eso era todo lo que tenía para traerles de un tema que les pido nuevamente indulgencia en el juzgamiento que hagan de lo que he expuesto, porque es un tema escabroso, complicado, donde cada uno tiene su posición personal muy arraigada a determinadas concepciones, y es difícil la búsqueda de un consenso, pero eso fue lo que intenté. Muchas gracias.